El Coliseo, el escenario más grande del entretenimiento romano, se alzaba sobre los techos como una promesa de emoción compartida. Con solo ver un programa nuevo pintado en los muros, la ciudad entera se agitaba. Los artesanos apuraban sus entregas, los niños memorizaban los nombres de los gladiadores, y los taberneros llenaban más barriles. Al amanecer del espectáculo, una marea de gente bajaba de las colinas rumbo a las arcadas de travertino. Cada persona llevaba su tesera, un boleto de barro que indicaba su entrada y el sector, desde los asientos cerca del emperador hasta las gradas más altas. Afuera, el olor a vino aguado y salchichas asadas se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes que ofrecían amuletos contra la mala suerte. Malabaristas, flautistas y bailarines competían por llamar la atención, mientras los guardias mantenían las filas bien ordenadas, senadores primero, el pueblo al final. Ya dentro los pasillos estaban adornados con estatuas doradas y paneles llenos de colores que contaban mitos antiguos, mostrando que ahí se representaba la grandeza misma de Roma. Toldos de lona, manejados por marineros, se deslizaban sobre el público para dar sombra, mientras estandartes anunciaban el orden de las peleas y las cazas. En el piso de la arena, mecanismos escondidos hacían aparecer fieras, escenarios y hasta bosques completos. Los juegos podían durar días, o hasta semanas, como los 100 días inaugurales que ofreció Tito, y seguían el calendario de las grandes fiestas religiosas. Para el público no era solo diversión, era ver el poder de Roma cobrar vida en carne, sudor y aplausos, con la certeza de que el siguiente amanecer traería aún más espectáculo. Cuando Juvenal dijo que al pueblo solo le importaban el pan y los espectáculos, estaba describiendo un ritual tatuado en el corazón de Roma. En las mañanas de combate, ríos de gente salían de callejones y insulae, agarrando su pequeña tesera, ese boleto de barro que les abría paso. Al llegar a la fachada imponente, cada quien era tragado por una de las 80 entradas numeradas, como embudos que mantenían el flujo parejo y evitaban el desmadre. Pasillos largos, escaleras empinadas y letreros bien claros guiaban a todos como si la piedra siguiera órdenes de un ingeniero invisible. Dentro del anfiteatro, el lugar de cada quien dejaba claro su estatus. En el anillo más bajo, el pódium tenía asientos de mármol pulido para senadores y magistrados, tan cerca de la arena que podían escuchar cómo la arena crujía bajo las sandalias de los gladiadores. Justo arriba, el Maenianum Primum estaba reservado para la clase ecuestre, no tan cerquita como los patricios, pero lo bastante como para sentir cada golpe de espada. Un poco más arriba, comerciantes con lana se reían y hacían apuestas. Y solo después venían las gradas del pueblo, que aunque estaban lejos, llenaban el aire con un griterío que hacía temblar las estructuras. En ese anfiteatro en capas, toda la ciudad veía su jerarquía reflejada en piedra y sangre, unida por un deseo sencillo: que el espectáculo nunca se acabara. Justo arriba de la arena del Coliseo, los asientos estaban organizados según el orden social romano. En el Maenianum Secundum, la parte de abajo era para los plebeyos con más caché, la parte de arriba para ciudadanos de ingresos modestos. Las mujeres, excepto las vestales, compartían el Maenianum Summum, el anillo más alto, con extranjeros y trabajadores humildes, donde para ver bien había que tener buen ojo. Los esclavos no podían entrar, a menos que fueran parte del servicio del espectáculo. Los libertos sí podían, pero solo en las filas de madera que coronaban la estructura. Esa división social iba de la mano con un diseño pensado para que nadie se perdiera la acción. El anfiteatro, una elipse de 180 por 156 metros, ponía la arena justo en el centro de la mirada de todos. Las gradas, inclinadas con cálculos precisos, aseguraban que hasta los que estaban más lejos pudieran ver sin obstáculos. En el suelo, una capa gruesa de arena, la arena que le dio nombre al lugar, absorbía la sangre de los gladiadores y animales, permitiendo que el combate siguiera sin pausa. Debajo de esa superficie, pasillos, poleas y plataformas mostraban el ingenio romano.
Elevadores hacían aparecer escenarios, fieras y combatientes en el momento exacto, al ritmo de los gritos del público. Así, cada función se convertía en un show de poder técnico y social, con todos los ojos de Roma fijos en el centro de la arena. Debajo de la superficie de piedra, un enredo de rampas y plataformas móviles esperaba la siguiente sorpresa. Con solo una señal, en el centro de la arena aparecía un bosque denso, luego un desierto seco, y después un campo lleno de obstáculos. Todo en cuestión de segundos. Si los organizadores querían dejar a todos boquiabiertos, hacían brotar agua y el escenario entero se convertía en un mar, listo para galeras y peleas navales. El público se movía por pasillos anchos, abiertos al aire, sin el apretujón sofocante de otros edificios. Marcial cuenta en sus epigramas que hasta el murmullo de la multitud parecía seguir una coreografía, de tan bien pensado que estaba el flujo de subida y bajada en las gradas. Los arquitectos, fieles al Tratado de Vitruvio, buscaban más que pura belleza. Cada piedra fue colocada para servir a la vista y al sonido. Rugidos de leones, choques de espadas y gritos de dolor llegaban claritos hasta los asientos más altos, uniendo miles de voces en un mismo momento de tensión. Entonces, el estruendo de trompetas de bronce callaba todas las pláticas. Esa era la señal. El emperador entraba, rodeado de guardias brillantes y consejeros con capas. Todo el movimiento se detenía. El aire se quedaba en pausa. En el instante en que él tomaba su lugar en el palco imperial, un mar de brazos se levantaba y los aplausos retumbaban bajo las arcadas, reforzando el poder que salía de ese escenario colosal. Y por lo visto, el primer acto apenas iba empezando. Cuando Tito se sentaba en las gradas del Coliseo, una ola de emoción recorría a la multitud. Suetonio cuenta que con solo aparecer ya levantaba el ánimo del pueblo, y Plinio el joven juraba que las aclamaciones eran tan fuertes que hasta las piedras temblaban. Justo después, se abrían las puertas subterráneas para dar paso a la pompa. El desfile que mostraba gladiadores, fieras exóticas y prisioneros de guerra, todo acompañado por trompetas estridentes y gritos de victoria. Al salir a la luz de la arena, cada combatiente caminaba hacia el centro, donde todos levantaban la voz en un saludo solemne. «¡Salve, emperador! Los que van a morir te saludan». Luego se dispersaban por los rincones, ajustando cascos, probando espadas, murmurando oraciones. Tácito decía que el público aguantaba la respiración durante esos momentos, como si pudiera adivinar, en los más mínimos gestos, quién iba a sobrevivir. El silencio se volvía pura tensión cuando los rivales tomaban posición. Se medían, se daban vueltas, esperando el segundo exacto para lanzar el primer golpe. En la arena se enfrentaban estilos muy distintos. El Retiarius con su tridente y red contra el Secutor, bien cubierto con escudo grande y espada corta. Plinio el Viejo describía cada estocada como una danza donde la astucia y la fuerza decidían el destino. Nadie en esas gradas se atrevía a parpadear. El próximo movimiento lo podía cambiar todo. Un rugido atravesaba las gradas del anfiteatro. Senadores y plebeyos, separados solo por una fila de asientos, gritaban nombres, hacían promesas a los dioses y daban consejos que nadie iba a escuchar allá abajo en la arena. Cuando una espada derribaba a un gladiador, el ganador se quedaba quieto, jadeando, esperando el veredicto. Bastaba un pulgar hacia arriba o hacia abajo para decidir si el caído vivía o moría. En ese momento, según Tácito, hasta el viento se quedaba en silencio. Pero ese silencio no duraba nada. Pronto sonaba el séptimo, la pausa, y la arena cambiaba de escena. Se abrían las puertas para las venaciones. Leones, tigres, elefantes, osos, cocodrilos y hasta rinocerontes se lanzaban contra los venatores, que solo tenían redes y lanzas. El choque entre hombre y bestia sacaba aplausos, risas nerviosas y apuestas a la carrera. Para seguir sorprendiendo al público, los organizadores metían en la arena duelos inesperados. Enanos contra enanos, mujeres contra mujeres o mujeres contra animales. Parte del público se emocionaba con lo nuevo,
Otra parte se incomodaba, pensando que ahí se estaban perdiendo las buenas costumbres, como anotó Tácito. El último intermedio guardaba el show más oscuro. Condenados a muerte representaban mitos griegos y romanos antes del golpe final. Muchos ni siquiera alcanzaban a terminar la historia. Bestias hambrientas cerraban el acto despedazando carne y tela, mientras el público, todavía lleno de adrenalina, pedía que el próximo inicio fuera aún más brutal. Desde que amanecía, el pueblo de Roma ya llenaba cada asiento del Coliseo, ansioso por el espectáculo sangriento que Tito había preparado. Los condenados salían vestidos como héroes y monstruos de la mitología, destinados a morir actuando leyendas que todos se sabían de memoria. Cuando el sol pegaba justo en el centro de la arena, se abrían compuertas y el piso se inundaba. En minutos se formaba un lago donde barcos se enfrentaban en batallas navales, las temidas naumaquias que hacían rugir al público. Terminada la masacre, lo que quedaba era un campo lleno de cuerpos, armas rotas y charcos oscuros. Era entonces el turno de los arenari. Estos trabajadores, casi invisibles para la gente, entraban con palas, escobas y cubetas, limpiando el horror mientras las trompetas mantenían encendida la emoción del público. Cuando el piso volvía a brillar, los gladiadores que habían ganado eran llamados a caminar hacia el trono imperial. Algunos recibían palabras de elogio, otros solo una leve inclinación de cabeza del emperador, gesto que, aún así, se consideraba una honra enorme. Luego venía la recompensa: coronas de laurel, bolsas llenas de monedas que sonaban bajo el casco, títulos de tierra o, para los más suertudos, la libertad. Suetonio cuenta que Tito, queriendo ganarse la fama de gobernante generoso, no se guardaba nada. Cada regalo no solo cerraba la pelea, sino que quedaba marcado en el mármol de la historia como prueba del poder calculado de un emperador que sabía convertir espectáculo en propaganda. Cuando el último rugido retumbaba entre las gradas de piedra, comenzaba una salida en masa, casi coreografiada, hacia la calle. El anfiteatro tenía 80 vomitorios, pasillos por donde salían entre 50 y 80.000 personas en cuestión de minutos a las callejuelas de Roma. Afuera, el olor a pan recién horneado se mezclaba con queso curado, vino rebajado y canastas llenas de frutas coloridas. Los comerciantes más vivos sabían que, después de tantas horas de gritos y tensión, nadie se aguantaba el hambre. Con las manos llenas de antojitos, muchos romanos se iban directo a las tabernas o buscaban el vapor de los baños públicos. Entre tragos y nubes de agua caliente, revivían cada golpe de espada, elogiaban la valentía de los gladiadores y hablaban del humor tan cambiante del emperador. La charla, a veces tan encendida como la arena al mediodía, podía durar hasta la madrugada y solo se apagaba cuando se extinguían las antorchas. Así terminaba un día de juegos, no solo un show de sangre, sino un ritual que unía a toda la ciudad bajo un mismo grito. Si este viaje en el tiempo te atrapó hasta acá, échale la mano al canal, deja tu like, compártelo con quien ama la historia y únete a los próximos capítulos de nuestro recorrido por el Imperio Romano.